México, un lugar increíble, ¿verdad? Lleno de cultura, de historia, pero también de sangre. Es un país de contrastes, donde durante años la sombra de un solo hombre era suficiente para paralizar a cualquiera. Bueno, pues esta es la historia de ese hombre. Era como un susurro en las calles, una amenaza constante en los titulares, una figura casi mítica que era la pura encarnación de la violencia, un nombre que se convirtió en sinónimo de poder, de brutalidad, un fantasma que movía los hilos de un imperio desde la clandestinidad. Y su nombre era Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre que pasó de ser, una pieza más en el tablero del crimen a convertirse, literalmente, en el rostro del miedo, el líder indiscutible de una de las organizaciones más temidas del planeta. Pero a ver, ¿cómo se forja una figura así? Para entenderlo, tenemos que ir al principio. Porque antes del mito, antes del famoso Mencho, había simplemente un hombre con una historia. Su origen es fundamental para entender todo lo que vino después. Creció en un entorno donde la violencia era el pan de cada día y las oportunidades, pues, un lujo que casi nadie se podía permitir. Un lugar donde para la mayoría la única meta era conseguir sobrevivir un día más. Pero aquí es donde su camino se desvía del resto. Para él la supervivencia no era suficiente, no, era solo el punto de partida. Él quería dominarlo todo. Esa era su verdadera ambición. Cada paso que dio en el mundo del crimen, aunque al principio fuera en silencio, estaba fríamente calculado. Todo estaba diseñado para acumular poder y escalar hasta un objetivo muchísimo más grande. Y esa ambición encontró el vehículo perfecto para llevarla a cabo. El panorama del narcotráfico en México estaba a punto de cambiar por completo, de ser sacudido por una nueva fuerza que iba a reescribir todas las reglas del juego. El cártel Jalisco Nueva Generación. Y ojo, porque este no era solo otro cártel, es que nació con una filosofía diferente, una organización casi militar, una violencia que llegaba a unos extremos nunca vistos y una brutalidad que en sí misma era toda una declaración de intenciones. Bajo el mando de El Mencho, el miedo se convirtió en su principal arma. Las ejecuciones públicas no eran simples asesinatos, eran espectáculos macabros, diseñados para aterrorizar a la población y a sus rivales. Los mensajes junto a los cuerpos, el control férreo de sus territorios, todo formaba parte de una campaña de terror perfectamente calculada. Y aquí está la gran diferencia, la clave de todo. A diferencia de los capos de la vieja escuela que operaban desde las sombras, el CGNG del Mencho quería ser famoso, quería notoriedad. Su violencia era un espectáculo, querían que todo el mundo viera su poder, que supieran quién mandaba. Claro, este ascenso meteórico y esta estrategia de confrontación tan directa no podían llevar a otra cosa, a una guerra abierta. El poder del cártel creció tanto que llegó a desafiar cara a cara al propio Estado mexicano. Es que la palabra crecer se queda muy corta. Lo que hicieron fue arrasar. Provocaron guerras territoriales de una ferocidad brutal, dejando ciudades enteras atrapadas en el fuego cruzado entre ellos, sus rivales y las fuerzas de seguridad. El conflicto alcanzó un nivel que daba miedo, una simetría aterradora. Esto ya no era delincuencia, esto era una guerra. Desplegaban convoyes armados como si fueran un ejército, llegando al extremo de derribar un helicóptero militar. Una afrenta directa, sin precedentes, contra el Estado. Con estas acciones, su nombre pasó a la lista de los más buscados no solo de México, sino del mundo entero. La DEA puso una recompensa multimillonaria por su cabeza y así se convirtió, oficialmente, en una amenaza global. Pero como nos enseña una y otra vez la historia, todo imperio, por muy poderoso que parezca, tiene un final, y el de Nemesio Oseguera Cervantes pues no iba a ser la excepción. Su caída fue, en realidad, el resultado de una tormenta perfecta. Por un lado, la presión internacional se volvió insostenible. Agencias de inteligencia de varios países unieron fuerzas para cazarlo. Y como suele ocurrir en estos mundos, las traiciones internas empezaron a romper su imperio desde dentro. A pesar de todo, hay que reconocer que el tipo era un fantasma. Durante años consiguió eludir la captura. Se movía por las sierras, por zonas rurales, con una red de protección que lo hacía prácticamente intocable. Y esto, claro, alimentaba todavía más su leyenda de que era invencible. Pero esa leyenda se hizo añicos. En una operación nocturna, secreta, caótica, las fuerzas de élite finalmente lo arrinconaron. El fin de la persecución más intensa de la historia reciente de México había llegado. Y así cayó Nemesio Oseguera Cervantes. No en un último acto heroico o legendario, no. Cayó como una víctima más de la misma espiral de violencia que él había perfeccionado. Su final fue el de tantos otros en esta guerra, un nombre más en una lista que parece interminable. Y ese es el punto clave. Que caiga un líder no significa que se acabe el conflicto.
Esto nos obliga a mirar más allá de la persona para entender la naturaleza de la guerra en sí misma. Esta frase, la verdad, lo resume todo. Es un ciclo de violencia que se alimenta a sí mismo. Aquí no hay vencedores. Cada líder que cae es reemplazado. Cada territorio que se conquista vuelve a ser disputado. Es una guerra de desgaste donde lo único seguro es la destrucción. Y esta nos deja con una pregunta final, una pregunta bastante inquietante. Con la caída de El Mencho, ¿desaparece la violencia o simplemente se transforma? ¿Estamos condenados a ver cómo solo cambian los rostros, cómo solo cambian los nombres mientras la guerra sigue y sigue una y otra vez? La respuesta quizás es la parte más aterradora de toda esta historia.